If it is so, I'll be forever. When you're Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Nowhere Man aquí en Televisión Castellón, ya sabéis, todas las semanas en riguroso directo. Este pedazo de tema que ha sonado, I'll Be Forever Loving You, del grupo Los Del Dorados, guarda una relación muy bonita conmigo, como amigo, como compañero, con el grupo y con los grupos y con la historia de lo que hoy vamos a tratar sobre el personaje en cuestión. Hoy tenemos como invitado a mi gran amigo Lorenzo Millo. Hola, Lorenzo. Hola, José Luis. Se te saluda. Bueno, gracias por venir, en primer lugar. Gracias a ti por invitarme. Es un honor. Y bueno, el honor es mío. Empecemos a recordar lo que fue nuestra unión en Chaflans. ¿Cómo partió el grupo Chaflans y tu idea de parir un grupo dúo a capella? A ver, nos vamos a remontar al 90. Sí. ¿Vale? Yo entonces estaba obsesionado, pues sigo estándolo todavía, con la música doo-wop de los años 50 y yo escribía mucho al programa que hacía Juan de Pablos en Radio 3, Flor de Pasión, pidiéndole canciones y tal, y bueno, incluso Juan dio mi dirección para escribirme con gente del resto de España y tal, que le gustaba ese tipo de música, porque me di cuenta que había una serie de personas que pedíamos más o menos el mismo tipo de canciones. Entonces, un compañero de clase, entonces yo estudiaba Geografía e Historia en el CUC, porque yo creo que aún no he dado el paso a ser UGI todavía, creo que fue el último penúltimo año de siendo Colegio Universitario de Valencia, se me acercó y me dijo, oye, ¿tú eres el que escribes a Flor de Pasión y tal? Y digo, sí, oye, ¿te gustaría montar un grupo de ese estilo de música? Y algo así como, o sea, me ha tocado la lotería. No había muchos, ¿no?, en aquel entonces. En aquel momento en España el único grupo de doo-wop que existía, así con un poquito más de recorrido, era en Tennessee. Y luego, bueno, habían grabado un disco Los Rosillo. ¿A Rosillo? Que no es un grupo de doo-wop exactamente, es un grupo vocal que hacían... Yo creo que ¿Iban más en el perfil de Chaflans? Los Rosillo iban un poquito más en el perfil de Manhattan Transfer, un poco más jazz vocal y tal, lo que pasa es que tocando también cosas de doo-wop. ¿Y con banda? Como hacían Manhattan Transfer. Muy bien. Y los Tennessee pues sí que hacían doo-wop, pues bueno. Entonces, los Chaflans cuando nos juntamos, cuando tampoco teníamos muchos más medios, decidimos tirar un poco por el rollo a capela, pues, como hacían los grupos de los años 50 que no tenían en ese momento instrumentos, eran chavales que cantaban en las esquinas, porque era su único entretenimiento, de cierto modo, entonces se dedicaban a armonizar en la calle, sin instrumentos ni nada. Entonces, pues dijimos, vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno. Nos sale... ¿En de hecho, ensayamos en el salón de casa de Juanjo. Sí. Y... ¿Qué miembros estaban en los Chaflans en aquel entonces? A ver, muy al principio, éramos Juanjo Gabalda y yo, David Burdeus y David Sidro. David Sidro al año así se dejó el grupo, entonces fue cuando entró Fernando
Fernando Segarra, que es la formación que se ve ahí detrás. Fotografía mítica del Rico Amor. Sí, fue una fotografía ahí en el Rico Amor, eso fue un poquito después, evidentemente. Con esa formación estuvimos muchísimo tiempo, hasta 2000 poco, que David se fue a Estados Unidos un año, y cuando David volvió, coincidió también con que Fernando se casaba, se iba a vivir a Madrid, entonces fue cuando te lo dijimos a ti. Sí. Y contigo estuvimos pues 2004 a 2006, ¿no? Exacto, sí, un par de años. Ahí. Bueno, lo que fue, sabes que dentro de lo que es el espacio Nowherman hay una parte que tocó denominada el Rincón del Vinilo. El Rincón del Vinilo fue algo muy importante para lo que fue el grupo Chaflans, porque hicisteis un magnífico extended play. ¿En qué año lo editasteis? En el 94, el EP es del 94. O sea, este año se cumplen 30 años. 30 años. En noviembre se cumpliría el 30 aniversario de la presentación del EP. Sí, sí. Lo presentamos en Rico Amor. Esa foto no sé si será de la presentación o del concierto que hicimos el año antes. Ajá. Hicimos dos en Rico Amor, uno en el 93 y otro en el 94, entonces ahora no sé decirte de cuál de los dos es. Lorenzo, lógicamente, en aquel entonces no existía el formato CD, era vinilo... Bueno, sí existía, pero todavía... En aquel entonces ya... Pero, sí, en el 94 ya existían CDs, pero decidimos editar un vinilo, primero porque era lo que más nos gustaba, sí. Y también representaba un poco a la época en la que estábamos y tal, sacar en vinilo. También un poco un CD con 4 temas era un poco desaprovechar también tanto espacio que puede abarcar el CD. Y porque, bueno, cuando salió la oportunidad de hacerlo, bueno, el EP es autoeditado, pero lo sacamos con la licencia del sello No Tomorrow. Muy bien. De aquí de Castellón, el sello de Javier Ordóñez. El de Javier Ordóñez. Y él nos puso la licencia, digamos, aunque no aparece el nombre de No Tomorrow en ningún sitio. Sí. Pero sí que, bueno, Javier está en la lista de agradecimientos, por supuesto. Claro. Bueno, pues comentar que este magnífico extended play de los Chaflans, en una cara, tal y como cita el extended play, estaba la canción del Chaflán, composición de Lorenzo Millo, A Hair Bells, una versión que ahora nos comentará, y en la otra cara, no como cara B, Come Go With Me, un tema mítico que lo hicieron hasta los míticos Beatles, y Danny Boy. Danny Boy es un personaje mítico. Bueno, la canción del Chaflán, ¿cómo fue la creación del tema? Pues bueno, si te voy a hablar, no me acuerdo cómo me vino a la cabeza, porque fue hace todo tiempo, pero la di a componer en el 92, a principios más o menos, supongo, 91, finales del 91, principios del 92, sí. Ya un poco con la idea de hacer una canción que la hacemos nosotros como grupo, ¿no? Sí. Y bueno, la presenté al grupo más o menos por esa época, empezamos a ensayarla y la presentamos, creo que la primera vez que la tocamos en directo fue en La Musa. ¡Qué bueno! Fue en el pub La Musa, un concierto que hicimos en verano del 92. Sí, sí. Para ese concierto me acuerdo que no vino Fernando porque estaba fuera y lo hicimos frente a Juanjo, David y yo, lo hicimos como trío. Está grabado en una cinta de cassette. Sí, sí, suena fatal, es un horror, pero bueno. Bueno, pues Lorenzo, por aquello de hacer una cronología, según tu citación de apunte, decir Perdidos, Chaflans, Orfeón de la UGI, Coral Juan Ramón Herrero, Profesor Bacterio, Santos Indecentes, Cosmic Burning Combo, The Beaters, Border Bounce, Sidecares, On the Cover, Nena Swing, Los Franelas y Salto al Vacío. Pasamos una etapa fantástica después de lo que fue el extended play de Chaflans, que se incluyó un tema en un álbum en vinilo también, refrescame la memoria, se llamaba Spanish. Sí, el Spanish Rocking Bones, ahí se sacó una versión del Hard Age, que aparte de esa versión sí que estás tú, ¿sí? ahí sí que grabaste tú. Sí. Y luego, bueno, aparte de eso, editado así en disco no salió nada más. Bueno, sí de ese EP se han traído algunas canciones para el recopilatorio de Historia de la Música Pop. De la Historia de la Música Pop y para el del Contemporánea que se hizo en 2003. Ajá, la canción del Chaflán. El Spider. Mire. Sí, ahí se puso la canción del Chaflán y Come Go With Me se puso en... Fantástico. Bueno, pues recuerdo con mucho cariño aquel concierto que hicimos de la Historia de la Música Pop, ¿recuerdas? Con Chaflán. En 2011. En el 2011, correcto. Pero ya te pasas a una etapa, digamos, damos un salto a efectos de los vídeos. Creas un grupo o te proponen un grupo de tributo a los Beatles, The Beaters. ¿Cuándo parte la idea de los Beatles? Lo de los Beatles, eso surgió, sería el 2000, 2001. Acabamos de separarnos los Santos Indecentes. Sí, porque venía un poco de a colación de Santos Indecentes. Acabamos de separarnos los Santos Indecentes. Entonces, Salva Montplet, que luego acabaría siendo teclista de los Beatles. El teclista de los Beatles.
Salva Complet, por aquella época había montado con un socio un pub en Onda, se llamaba The Cavern. Entonces, para inaugurar el pub, nos propuso, porque él era muy amigo de Sabine, la mujer de Paco Sales, el que hacía de Harrison, por así decirlo. Oye, ¿no se prepara un repertorio de los Beatles para hacer aquí en la inauguración? En teoría era un concierto para hacer un grupo para hacer un concierto. ¿Un único concierto? Sí. Entonces, bueno, Paco me lo dijo, Rafa Estalayo era la batería que estaba tocando con nosotros en los Inocentes, lo dijimos a él y él aceptó enseguida. Entonces, para bajista, me acuerdo que estábamos, creo que en un pub, no me acuerdo en cuál, y de repente apareció Goli y dijimos, oye, Goli, ¿qué estábamos pensando? Y Goli dijo, sí. ¿Le lanzaste yo la Met? Sí, José Miguel Sánchez Goli. Qué grande. Nos dijo que sí. Y entonces empezamos a ensayar los cuatro, como en un formato cuarteto, hicimos solamente repertorio de primera época, un poco hasta el 66, digamos el repertorio de la época del doble rojo, por sí, del ¿vale? doble rojo. O la triple, entonces la doble es una todavía. Y con el buen rollo que hubo, para empezar, primero porque el local en sí nos lo dejó, en esos días nos lo dejó Javi en la Casa del Loco. Ajá. Y entonces, como agradecimiento, hicimos un segundo concierto entonces la Casa del Loco fue cuando estaba también funcionando como sala. Muy bien. Y eso funcionó un curso. Hicimos un concierto allí también un poco para hacer un poco de fiesta y llevarle gente y tal, ¿no? Lo hicimos sin cobrar, gente como agradecimiento. Entonces, hicimos los dos conciertos, pero claro, dijimos, bueno, ¿esto qué hacemos aquí? Vamos a continuarlo, ¿no? Aquí nos lo pasamos muy bien y tal, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hacer ya un poquito, algunos más conciertos y acogimos, alquilamos un local ya para darle continuidad. Y entonces el grupo estuvo activo pues un par de años, hasta 2003 más o menos, el grupo se deshizo. Y en 2009 nos volvimos a juntar. Qué guay. Pues bueno, ¿qué te parece si degustamos uno de los temas del Terra? ¿Te parece? Vale, sí, solo pues concretamente el tema From Me to You, que estaba incluido como cara A y cara B, Thank You Girl, originalmente en un single de los Beatles, lo interpretaron The Beatles en el Terra en aquel entonces. Aquí lo tenéis, From Me to You. Bueno, de Beatles, deciros que por la parte que me toca, santos de mi ilusión, porque en el tiempo también compartí Beatles con mi compañero Lorenzo en una etapa muy corta, pero coincidimos también. Después formó parte Nacho Blackham como bueno, el rol de Lennon. Nacho fue el que me sustituyó. Exacto, y Nacho fue el que sustituyó a Lorenzo. Y bueno, pero hubo ocasiones que compartimos con Bueno,
hablar de Beatles es palabras mayores. Sí. Y lo dirías yo siempre, que tú eres una enciclopedia viviente de la música, Lorenzo, de verdad. No. No, sí, lo digo y es cierto. O sea, pueden tocar contigo... Yo sé de las cosas que sé, pero las que no sé, no tengo ni idea. No, indudablemente, Hay pero me muchas refiero que cosas sabes no sé. de mucho y muy profundamente. Y si hablamos de dúo, no te quiero decir. Pues eso. Bueno, dentro de lo que fueron los pasos naturales de formaciones, unas las creaste, otras formaste parte como miembro activo, los Sidecares, recuerdo aquella etapa. ¿Cómo fue crear después Sidecares? Mira, los Sidecares fue justo después de dejarme los Beatles, Los Beatles. en 2011 sería. Ujú. Y yo mi idea era montar un grupo de canciones propias, lo que luego fueron los Franelas, tiempo sí. después. Pero mientras estaba un poco buscando ver o pensando quién podría tocar conmigo en ese momento, Valentín me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿quieres montar un grupo de rockabilly? Wow. Y bueno, a mí el rockabilly me encanta, Siempre. me encanta el rock and roll de los 50, el rockabilly en concreto. De hecho, Cosby Burning Combo ya fue una experiencia tocando rockabilly, porque esa experiencia fue, ahí era cantante y aparte fue como un estilo mucho más purista, mucho más clásico de los años 50, lo que hacíamos Mire, con ahí Cosby tenemos Burning algunas Combo. fotos. Bueno, ahí es con los Sidecares, esa foto. Sidecares. Sí, y con los Sidecares, Valentín Gallar, querido amigo mío desde muy jovencitos, me dijo, oye, ¿quieres montar un grupo de rockabilly? Y le dije, venga, sí, y nos pusimos. Entonces, bueno, ya poco a poco fuimos buscando gente, entró Nacho Ribes primero al bajo y Frico a la batería, Sidecares. Frico de Francia a la batería, y luego ya a cabo de un tiempo Nacho se dejó el grupo, en el momento que entró Nacho hubo un cambio, entró Fran a hacer una segunda guitarra, Fran Vilar, y entró al bajo Rafa Rizabala. Rafa Rizabala. Luego también estuvo una temporada Ricardo Ten tocando el bajo, luego volvió a entrar otra vez Rafa, hubo una serie de entradas y salidas. Al final Valentín tuvo que dejarse el grupo por cuestiones laborales y de salud y yo me puse a cantar, pero bueno, con los Sidecares estuvimos pues 5 años. 5 años. Desde 2011 ¿Llegasteis a grabar algo? No, porque fue un grupo básicamente de versiones. Sí que al final, cuando en los últimos años cuando empezamos a meter algunas canciones propias, pero no se llegaron a grabar ninguna. Como Dentro de lo que fue Sidecares, en esos 5 años que mencionas, hubo un concierto concretamente que me has mandado un vídeo que me parece sensacional y después hablamos de ello. Sidecares con el tema Motorbike. My Little Sister's Got a Motorbike se llama. ¿Perdón? My Little Sister My Little Sister. Got a Motorbike. Got a Motorbike. Mi hermana pequeña tiene una motocicleta. Pues ese es el apunte de Lorenzo Millo. My Little Sister. De Crazy Caban. Antes de decirlo. De Crazy Caban. Pues a ello. Motorbike por parte de los Sidecares.
Pues Sidecares, pedazo de tema, versión de Crazy Caban, My Little Sister Got a Motorbike. Bueno, ¿este temazo dónde lo interpretasteis? Mira, este concierto sí, lo hicimos en Valencia, Sí. en un club de rock and roll y motero que se llama Rocking Folsom. Rocking Folsom. Está sí, en un pueblo grande de Valencia, no sé si me acuerdo si era Alfasar, uno de estos, o Benetúster, Sí, sí. por ahí, por esa zona. Ahora no te sabría decir cuál era exactamente. ¿Y la sala se llamaba? No, en una sala, era el club. Ah, era el club. Era la sede del club, sí, era una nave que estaba la sede del club y tenía un escenario de montado y tal. Guapo. Sí, estaba bastante bien, tenían su barra y tal, era un sitio como una especie de club social, así, como estaban en una nave, pues no molestaban a nadie y se podían hacer cosas. Muy bien. Y tocamos ahí, eso sería 2000, este concierto será 2015, por ahí, sí. Bueno, dentro de lo que fue la formación de Sidecares, el paso después de los casi 5 años me he mencionado, ¿no?, de Sidecares, algunos de los miembros formáis los Franelas. Sí. Cuando los Sidecares se disuelve, yo estuve una temporada un poco sin tocar. Bueno, estuve con Nena Swing, un grupo de Nena swing, Swing. con la familia Portolés, con Sí. Vicente y con Tico Portolés, entre otros. Estuvo tocando con Carlos Segarra, con Rebeldes. Sí. Eso fue antes de aquello. Sí, sí. Y con Nena Swing estuve, a ver, yo creo que no llegué a estar un año, pero un río así de swing también, años 40, 50, un río chulísimo, la verdad es que lo pasamos muy bien. Y lo que pasa es que, bueno, fue una época, bueno, en la que yo estaba un poco también desanimado, y es una temporada sin tocar. Entonces, con el tiempo, por un lado, Fran Vilar, compañero, bueno, también amigo mío desde jovencitos, me ofrece, me dice, oye, esas canciones que tocas tú solo en los saltos al vacío y tal, porque no montamos un grupo para hacerlas. Bueno. Y también me dijo lo mismo Vite Barreda, que es el cantante de 13. De 13. Y me lo dijeron los dos, entonces, bueno, pues ya que me lo habían propuesto los dos, pues los tres fundamos los Franelas. Qué bueno. Fichamos como batería Javi Besnar, como bajista Simeón Matez, que era bajista. Que venía de Cromaos también. Sí, que venía de Cromaos, bueno, estaba en Cromaos también. Está en Cromaos. Y como bajista de 13, Simeón Matez. Sí. Bueno, Simeón estuvo con nosotros en las primeras épocas, de hecho el primer trabajo. CD, este CD lo graba él. Y luego ya entra David Bueno, que es el que graba el vinilo. Y luego ya entra en la última etapa, entra Roa Morcillo. Sí. O sea, tuvimos 3 bajistas, pero el resto de la formación no... Bueno, pues dentro de lo que es Sí que es una cosa que son canciones mías, mucho más pop, de lo que hemos escuchado, bueno, más cercano a los Beatles, evidentemente, en cuanto tipo de composición, que a Crazy Caban, ¿no? Pero la verdad es que con la formación de los Franelas hicisteis un montón de conciertos súper chulos. Yo siempre os he visto una banda de pop muy fresco, súper elegantes. ¿Y este vinilo, en qué año lo grabasteis? ¿Por eso? pues se grabó en el verano de 2020. Querer y no poder. Sí. A ver, bueno, lo grabamos... se iba a grabar en agosto de 2020, al final se terminó grabando en septiembre y salió en noviembre de 2020. Muy bien. Y eso bueno, mentira, se tendría que haber presentado en noviembre de 2020 el concierto que hicimos en el auditorio, Sí. que el concierto, que la canción que vamos a escuchar es de ahí, Muy evidentemente. Pero el disco llegó más tarde, porque como fue la pandemia, había mucho retraso, muchas colas y tal, al final la fábrica estaba en la República Checa, lo mandó todo un poquito, con una semana de retraso. Llegó con una semana de ¿Qué retraso. cantidad de edición? Pues sacamos 200 copias. 200 copias. Sí. Y además con rigurosa numeración. Con rigurosa numeración. Sí, sí. Bueno, la mención que ha hecho Lorenzo del concierto del auditorio es, incluimos un tema, el Te Tienes que Ir, que es el tema que va a sonar ahora. No, el tema es... Sí, el Te Tienes que Ir. Sí, Te Tienes que Ir, es verdad. El Te Tienes que Ir. El Te Tienes que Ir es el que va a sonar, bueno, es uno de los grandes temas que hicieron en el auditorio. Aquí los tenéis, los Franelas. Un tema que es Tienes inédito, por cierto. Exacto, sí. Uno de los discos. ¿Cómo has llegado? ¿Dónde te has ido? Me has disparado en los sentidos. Te esfumaste entre la niebla y me daste la razón. Me has asustado, me has
te he perdido. Me empapaste con una fina lluvia y me ablandaste la razón. Vienes y te marchas sin avisar, a golpe de ritmo te de atrapar, una melodía que seducir, y cuando estás, te tienes que ir. No quiero verte, quiero tu olvido, quiero tenerte y te he perdido. Me quemaste solo por dentro y te cobraste con antelación. Ablandaste la razón, es voluble como una canción. Vienes y te marchas sin avisar, a golpe de ritmo te de atrapar, una melodía que seducir. Y cuando estás, y cuando estás, te tienes que ir. Bueno, pues Los Franelas con el tema Te tienes que ir, tal y como mencionaba el estribillo. El grupo formado por Vite Barreda, por Javier Besnar a la batería, Lorenzo Millo, aquí presente, Aro Morcillo al bajo y Fran Vilar. Dos de los miembros ya venían de la banda, de su anterior banda de Los Sidecares, y ya me has mencionado que de ahí se formó todo lo que fue después Los Franelas. ¿Solamente editaste este vinilo? Sí, como vinilo este y el, sí. y el CD. Y el CD. En total son 9 canciones, 5 y 4. Sí, sí. Bueno, pues de hecho, hicisteis en la cara, estaba incluido el tema Obsesión, compuesto por David. Sí, David bueno. nos dejó ese tema, bueno, nos lo propuso cuando estuvo en el grupo, la canción es una canción chulísima y la aceptamos enseguida para hacer y la grabamos en el disco. Y luego esa canción se la llevó también a su siguiente grupo, a Back to the Hills. Back to the Hills. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la letra, le pusieron una letra en inglés, sí. Se llama Out of Blue y... No, suena muy chula, sí. Sí, son dos versiones completamente diferentes, porque casi por un lado pueden parecer canciones hasta distintas, pero la base es la misma y es una, bueno, temas, la canción es chulísima, vamos, merece la pena que estén los dos repertorios. Desde luego, temas que me traen muchos recuerdos, Lorenzo, de los tuyos en el ascensor, sí. Es un tema magnífico. ¿Cuántos temas tienes de autoría en Los Franelas? A ver, con Los Franelas teníamos un repertorio de unos 17, 18 temas, que quitando Obsesión los demás eran míos. Sí, sí. Bueno, en alguno me ayudó la letra Vite, en otro me ayudó un poco con los arreglos y tal, Fran, o sea, pero bueno, básicamente la estructura de los temas era mía. Y pues son unos 18. Son unos 18 temas. Sí. La verdad es que Los Franelas se han editado 9 y bueno, se quedaron como unos 10 o así en tinta. En la formación esta última de Los Franelas que estuviste 3 o 4 años aproximadamente. Pues empezamos en 2017 a ensayar, el primer concierto fue en 2018 sí. Y estuvimos hasta 2022. 2022. Sí, unos 5 años. Sí, sí. Bueno, dentro de lo que ya fue este parón por circunstancias, tú te aventuras a un proyecto muy chulo que te he visto en varias ocasiones, denominado Salto al Vacío, sí. Nunca mejor dicho. Eso empieza en 2013, cuando ya estaba en Sidecares. Sí. Y precisamente por eso... Combinaste, ¿no? Sidecares sí, y Salto al Vacío. Un poco porque la idea cuando me dejé los Beatles era para hacer mis canciones. Entonces, como en ese momento no tenía grupo, digo, bueno, pues voy a hacerlas yo solo. Entonces, a ver qué tal. Entonces, como era una cosa muy aventurada, tocar tú solo, y encima canciones tuyas,
a eso le llamé salto al vacío y se ha quedado ya como marca, ¿no? De hecho, ¿cuántos saltos al vacío has realizado? Un montón. Un montón. Demasiados. Sí, sí. Demasiados porque hubo una época que me empezaron a llamar para hacer conciertos. Sí. Y quizá con una idea diferente a la que yo llevaba a hacer, porque lo mío era una cosa pues, muy de presentar las canciones y conciertos como más intimistas. Compaginabas Sí, entonces, versiones con temas tuyos. Había gente que lo que quería era un formato de un canal de solista para hacer un bolo amenizando pues, las comidas en un restaurante y Sí, cosas. sí, sí. Entonces, cuando vi que estaba llegando a eso y que realmente las cosas no casaban, decidí dar un parón. Estuve una temporada sin hacer conciertos y cuando lo reprendí dije voy a hacer solamente 2 al año, como mucho. Muy bien. Y de hecho estoy desde 2016 más o menos, pues hago 2 conciertos al año. Guay. Pues bueno, hiciste un salto al vacío, uno de tantos, en el Veneno Estéreo, que es... Sí, en el Veneno Estéreo hice muchos. Hiciste muchos, ¿sí? Hice, vamos, los primeros tiempos los hice, a ver, pues en 2013 fue el primero y Veneno Estéreo que cerró antes de la pandemia, en 2019 creo que fue cuando ya Tony lo traspasó. Pues ahí hice unos cuantos, hice unos cuantos, no sé, 7 u 8 a lo mejor. Qué bueno. Sí. Bueno, pues... Era un poco como tocar en el salón de casa. Sí, sí, bueno, te sentías en casa, la verdad. Pues yo las veces que he estado de espectador viendo a Lorenzo, a mi gran amigo Lorenzo, con el salto al vacío, me emocionaba verlo por una sencilla razón, porque recuperaba temas muy conocidos de versiones, y uno de ellos, Trastos, ahora nos comentará de dónde viene lo de Trastos. Pues el tema que va a sonar fue en el Veneno Estéreo y es Lorenzo Millo en el salto al vacío con Trastos. O sea, que arriba con los focos y tal hace un poco de calor, entonces hay que beber un poquito de agua de vez en cuando. Bueno, vamos con otra canción mía. Esta canción se componen, se escribe en la letra para curarte en terapia. Tiene un poquito de mala hostia la letra, pero realmente no es una mala hostia que sienta ni que sintiera, era un poco por sacar demonios. Se llama Desde el cesto de los trastos viejos. ¿Recuerdas cuando parecía que no podías vivir sin mí? Yo en el centro de tu mundo, pues al menos me creí. Vivía entre tus manos y me dabas cuerdas sin parar. No importaba ser juguete que podías tropear. Y ahora tengo que disfrutar con otro desde de los trastos viejos. La avaricia rompió el saco de mis buenos sentimientos. Se escaparon uno a uno como arena entre tus dedos. Te rogué miles de veces que dejaras de abusar de esos cantos de sirena que tanto adoro escuchar. Y ahora tengo que disfrutar con otro desde el cesto de los trastos viejos. Parecías aire fresco, pero fuiste un huracán cruel y frío. Que más vuelto pedazos dispersados por el suelo. Y como un muñeco roto dejé de ser divertido. Y los suaves masajes que da el tiempo han calmado mi dolor. Pero no hay rabia en mi cara reflejada en el retrovisor. El tiempo estuve expuesto a... Bueno, pues el cesto de los trastos viejos, tal y como me indica Lorenzo Millo, en uno de sus tantos saltos al vacío, y en esta ocasión fue en el Veneno Estéreo. Bueno, hiciste Veneno Estéreo, hiciste también, tiempo después hiciste Picós, Sí, Picós. has hecho muchos La Ovella también saltos al vacío. Y bueno, en muchos sitios, sí. Entonces dije, hubo un momento que estaba haciendo hasta demasiados conciertos. Y fue cuando dije, no, hasta aquí hemos llegado. la denominación salto al vacío era riesgosa. Sí, porque, a ver, tocar tú solo... Sí. Si te Es admirable, ¿eh? No por nada. En el momento que te equivocas, o sea, queda mucho más en evidencia. Yeah. Si te equivocas tocando, el resto del grupo puede taparte ese pequeño error, pero cuando estás tocando tú solo, estás ahí completamente
expuesto, entonces había que preparar los conciertos muy concienzudamente y aún así también había un error de vez en cuando, o sea que... Pues dentro de lo que ha sido toda tu trayectoria, que hemos mencionado pinceladas de todos aquellos grupos que hemos podido, bueno, hemos mencionado todos los grupos a los cuales has estado y todas las partes en cuanto a los videoclips de los grupos que has estado. Te metes en el mundo de escribir un libro. ¿Cómo ha sido esto del proyecto de un libro? A ver, no había un proyecto. Sí. Yo, el libro consta de 4 relatos completamente independientes. Uno es En el Bronx, que es el más largo, y luego otros 3. Armonía en blanco y negro, que fue el primero que escribí, Alicia y Buenas noches, Paula. ¿Vale? Entonces, yo tenía escrito los 3 últimos, ¿vale? Completamente independientes. ¿No? Sí. Entonces, yo se los envié a Carlos Tosca, que es el responsable de La Pajarita Roja, la editorial que... porque nos conocemos hace mucho tiempo y simple y llanamente con la intención de que me diera una opinión de, a ver, esto está bien. Esto está bien. Yo he escrito esto, pero esto está bien. Y me dijo que ¿Pero sí. con idea de publicarse? No, yo para nada. No tenía ningún tipo de idea. Entonces él me dijo, oye, mira, esto se puede editar. Dice, bueno. Es que es muy poquita cosa, haría falta un par de relatos más para hacer un volumen con los 5 relatos y tal. Entonces escribí En el Bronx, que fue una novela corta, es como bastante más largo, de hecho ocupa la mitad del volumen, es En el Bronx. Sí. Y bueno, con eso hice ya cerré un poco lo que era editar un libro con 4 relatos independientes y poco a poco, bueno, la cosa se fue cociendo. Lo presentaste recientemente en el Menador. Sí, en mayo. Una tirada que tuvo una gran aceptación. De hecho, estás en la segunda edición. Sí, la primera tirada prácticamente se agotó el día de la presentación porque vino mucha gente. Entonces, qué maravilla. Eran unas 100 copias y más o menos se agotó ese día. Sí. Y nada, y ahora estamos ya con la segunda, pues hasta que, bueno, de momento todavía quedan copias, que bueno, o sea que... Pues nada, Lorenzo, muy agradecido por haber venido aquí a Nowhere Man, de verdad. Sí. Te siento como en casa, más que nada porque es que nuestra amistad viene de muchos años, hemos compartido tantas y las cosas que compartimos todavía. Sí, yo creo que tú y yo empezamos a hablar y a conocernos un poco más. Yo te conocía de vista, pero tú eras entonces el batería de Cinema y el batería de Morcillo y tal. Eras un poco más mayor que yo, en aquella época se nota mucho más, ¿no? Sí. Entonces, por el concierto aquel que fue en el 92, que actuamos los Chaflans en la pérgola, en la asociación de las madres solteras. Correcto, en un concierto de las madres solteras. Sí, sí. De hecho, decirte... tocaste con Morcillo, ¿no? En efecto, y con Black Rain, y bueno, y como espectador y fan de los Chaflans. Sí. Porque de hecho, decirte que, como tú bien sabes, lo primerísimo prácticamente, puedo decir, a efectos de radio y cosas de prensa, siempre os tenía ahí un poco en ese corazoncito, a los Chaflans. Y mira, me diste la oportunidad de que forma parte del seno de los Chaflans. Eso fue... Bueno, con este hábito, señores. La época que llevamos estas camisas. En efecto, sí. Que de hecho, bueno, deciros a título informativo que lo que ha salido al principio, I'll Be Forever Loving You, en el casino, fue una de las tantas actuaciones que hicimos los Chaflans, fue una aventura maravillosa, que dentro de poco, Lorenzo, vamos a hacer 25 años, ¿no? Lo que fue Chaflans. Los Chaflans sí, no, 35. 35, perdón. Me ha corregido un buen amigo porque, claro... El tiempo pasa casi una barbaridad. Sí. Yo vengo de una formación posterior con Chaflans, fue por el casamiento de Fernando. ¿Tú entraste, sí, hace 20 años? Exacto, hace 20 años, ya son añitos, pero bueno, a título personal yo lo seguía como fan, desde la raíz mismo, de tiempos del Chaplin, maravilloso, a efectos de prensa también en Nowhere Man, unas crónicas que hacía de musicales en el periódico El Baúl, bueno, seguirlos a ellos fue maravilloso y formar parte de ese magnífico grupo de doo-wop, de los pocos que ha habido en España. Después hicimos los Border Bounds, que no los hemos mencionado, pero eso fue otra historia distinta, también muy, muy bonita, pero duró poco tiempo. Pues lo dicho, Lorenzo, de verdad, gracias una vez más, de verdad, y eso, y seguimos hablando, ¿ok? Esa pequeña pincelada de la agenda de conciertos, que voy a mencionar solamente 2 conciertos de esta semana. Uno va a ser el 14 de septiembre, lo adelanto porque como en agosto televisión va a estar en pausa y Nowhere Man va a estar en el dique seco, pues el Time Bomb Festival va a tener un cartelaco espectacular. Nube Naranja, Malamut, de Detectors, de Pressing Claim, que vienen ahora de Bérgamo, han estado tocando en Bérgamo, ha sido un exitazo, y el Nuevo Catecismo Católico van a estar en el Grau. Y Reina Voodoo, que los vamos a despedir con un pequeño mix, muy pequeñito, los antiguos Ruth Baker Band van a estar el 26 de octubre en la sala Because Pop and Roll. Como primicia deciros que van a estar aquí para septiembre, si todo va bien,
El 26 de octubre van a estar en el Because y os dejo en despedida y cierre con este pequeño guiño de lo que va a ser su primer videoclip. Que sepáis que Reina Baudú está formado del seno de lo que venía Ruth Baker Band. Ahí los tenéis, la semana que viene más con un grupo que se llama Hilachas, un dúo de amigos colombianos que hacen una banda muy chula. Y bueno, una vez más, gracias por estar ahí en Nowhere Man, en Televisión Castellón, y gracias a mis compañeros por estar ahí toqueteando botones como siempre. Gracias, Alex. Hasta la semana que viene, nos vemos y chao. Adiós.